magmático, ¿sí? Igual en esta figura, fíjense que por definición las cuencas de antearco, ¿sí? O forarc, son las que se encuentran entre la trinchera. Ahí les voy a marcar. O sea, por definición son las cuencas que se encuentran entre la trinchera oceánica, o también llamada fosa, ¿sí? Que ustedes ya marcaron ayer cuál es la fosa, es una cuenca, y el arco magmático, ¿sí? O bien en la parte interna de un prisma acrecionario, ¿sí? También, bueno, o sea que tenemos, esta es la fosa, sí, sí, este es un borde, un borde, un borde de placa convergente. Tenemos una placa que es subducta, ¿sí? Tenemos una fosa que se genera, que recibe sedimento, por lo tanto es una cuenca. Y todo lo que es, digamos, en este caso, en esta figura, no tenemos bien identificado el arco magmático, pero sería esta zona acá, ¿sí? A veces la zona entre el arco y la fosa, dependiendo, digamos, del ángulo de convergencia de las placas, puede ser una zona con muchos kilómetros de extensión y a veces una zona con pocos kilómetros, ¿sí? Depende, recuerden, de el ángulo de subducción, ¿sí? Si el ángulo de subducción es bajo, genera una zona de muchos kilómetros de antearco, hasta que llegamos al arco magmático. Pero ustedes esto lo saben de geología general y quizás también de petrología y metamórfica, que la posición del arco magmático va a estar, digamos, controlada por el ángulo de subducción. Mientras el ángulo sea más bajo, el arco lo vamos a tener más alejado de la zona de subducción. Mientras el ángulo de subducción sea más alto, eh, el arco va a estar mucho más próximo, ¿sí? Porque, bueno, se alcanza más rápidamente las temperaturas para la fusión parcial la fusión, bueno, la generación de magma, que después tenemos la evolución en cuerpo en un arco magmático. Entonces, en este caso, esta figura que estamos viendo ahora representaría, digamos, el caso de una placa con bajo ángulo de subducción. Por lo tanto, tenemos el arco magmático alejado de la zona de subducción. Por lo tanto, vamos a tener cuencas mucho más grandes, más extendidas y de más kilómetros, ¿sí? Sí, claro, la fosa es una cuenca. ¿O? Exactamente. Sí, sí, sí. Vamos, así lo tienen que hacer, digamos, para el práctico y también para el parcial, si se les pide que lo hagan de esa manera, ¿sí? Eh, a ver, hoy estoy abriendo el práctico número 8. Bueno, entonces en la clasificación recuerden que la fosa es una cuenca de antearco, es una cuenca ubicada dentro del complejo de subducción y su variante es fosa oceánica, ¿sí? O sea, respondiendo a la consulta de Leandro, esa cuenca, esta cuenca que tenemos acá, que es en inglés trench field, que sería la, digamos, la trinchera o fosa, es una cuenca que está ubicada dentro del complejo de subducción. Recuerden que el complejo de subducción está integrado por por la fosa y por el prisma de acreción, ¿sí? Que sería toda esta zona, la fosa y el complejo de el prisma de acreción. Y recuerden que por definición
Y las cuencas, las fosas son estructuras angostas, alargadas, y contienen un relleno sedimentario y bastante espeso, ¿sí? De 10 kilómetros, ¿sí? Porque recuerden que son cuencas hambrientas que reciben mucho material, hambrientas en el sentido que tienen una alta tasa de subducción, ¿sí? Perdón, de subsidencia, por lo tanto son cuencas con mucho espesor, ¿sí? Después, las que serían las cuencas que están ubicadas dentro del prisma de acreción, que serían estas cuenquitas que tenemos acá, que dice slope basin, son cuencas más pequeñas, fíjense que están ubicadas, asentadas sobre el prisma de acreción, sobre todo lo que se está, digamos, lo que está sufriendo metamorfismo, todo el sedimento oceánico que está sufriendo metamorfismo, sobre ese sedimento, que son rocas metamórficas, se generan las cuencas de prisma de acreción. ¿Sí? Eh, ¿Se entiende hasta ahí? Recordando que las cuencas de prisma de acreción también son cuencas de antearcos, también son cuencas vinculadas dentro del complejo de subducción, la variante cuenca de acreción o de prisma de acreción. ¿Sí? También son, como les dije, son cuencas pequeñas, situadas dentro del complejo de subducción, aprovechan, recuerden, las depresiones entre las cuñas, por lo tanto, poseen una forma triangular, ¿sí? Formada por sedimentos que recubrían a la placa oceánica subductada, deformada y fracturada. ¿Sí? Bueno, eso básicamente, digamos, las cuencas del PRI. Después tenemos otras cuencas, o sea, si nos vamos más hacia el arco, fíjense que acá tenemos todo esto que dice Forard Basin, que son las cuencas de antearco, ¿sí? Al igual que las que acabamos de mencionar. Están todas dentro del antearco. ¿Sí? También, como les digo, depende de la clasificación que usan. Nosotros, la clasificación que nosotros estamos usando incluye a todas estas cuencas dentro del antearco. ¿Sí? Estas cuencas que tenemos en esta posición, ya fuera del complejo de subducción, o sea, el complejo de subducción es todo esto. Estas cuencas en este sector, ¿qué cuencas serían? Residual. Perfecto. Sí, en esta parte se ubican las cuencas residuales. ¿Y qué otro tipo de cuencas más? Esta parte. Frontal. Eh, no, las cuencas, acuérdense que hablamos ayer las cuencas compuestas, ¿sí? Eh, Haciendo la diferencia de que son las cuencas residual, ¿sí? Son las que se desarrollan en la parte externa del arco volcánico y el prisma de acreción. O sea, está entre el arco y el prisma. O sea, esa es la posición de las cuencas residuales, justamente donde nosotros estamos viendo ahora. ¿Sí? La cuenca residual está entre el complejo de subducción y el arco volcánico. ¿Sí? Se desarrollan de forma concordante sobre la corteza oceánica, ¿sí? O corteza de transición sin deformar. ¿Sí? Son las más abundantes y acumulan espesores considerables de sedimento. ¿Sí? Es decir, estas cuencas que tenemos acá se ubican sobre, de forma concordante, fíjense que hay, digamos, están, digamos, en relación de concordancia, sobre una corteza que es una corteza, eh, oceánica o de transición. En este caso, ¿esta corteza qué sería? ¿Sería corteza oceánica o de transición? Transición. ¿Por qué sería de transición? Ajá. Pero ¿por qué sería de transición?
Ajá, pero ¿se acuerdan que... Ajá. O sea, nosotros tenemos tres tipos de corteza: corteza oceánica, corteza continental y corteza de transición. ¿Sí? ¿Cuál sería, digamos, la diferencia entre cuáles serían las características de una corteza de transición? Bueno, eso se los dejo para que lo averigüen. Sí, fíjense que acá la corteza oceánica, para que tengan una idea, tiene una litología determinada, ¿sí? Al igual que la corteza continental. Tiene que ver con, digamos, la composición de la corteza, ¿sí? Eh, la corteza continental, digamos, su composición es mucho más ácida que la corteza continental, por lo tanto va a tener una densidad determinada. El comportamiento, digamos, de ductilidad va a ser distinto. ¿Sí? Por eso es corteza de transición. ¿Sí? Pero bueno, esto puede ser, en este caso sería una corteza de transición, porque esto que tenemos acá es la corteza continental y esto es la corteza oceánica. ¿Sí? Esto está marcado como con una trama diferente, como si fuese una corteza de transición. ¿Sí? Pero bueno, la cuenca residual puede estar sobre una corteza oceánica o de transición. ¿Sí? Entonces, esta sería la posición donde tendríamos las cortezas residuales, perdón, las cuencas residuales. Eh, y bueno, donde también pueden estar presentes las cuencas compuestas, que son las que se ubican por encima de estas, ¿sí? Y algunos autores la marcan como que es todo las cuencas compuestas, incluso algunos hablan de cuencas construidas, ¿sí? Que es otra variante. Eh, sí. Normalmente es así. Nosotros tenemos la primera cuenca, la que está por encima de la corteza, de forma concordante, que es la residual, ¿sí? O sea, por encima de la corteza, la primera cuenca que vamos a tener es la residual, que es la que se desarrolla concordantemente sobre la corteza oceánica o de transición. ¿Sí? Em, las cuencas construidas, ¿sí? Se suelen desarrollar, ¿sí? Más que nada si tiene que ver con la corteza, con una corteza donde está deformada, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos corteza oceánica o de transición sin deformar, ¿sí? Entonces tenemos concordancia entre los sedimentos y la corteza. Entonces es residual. Si esa corteza está deformada, ¿sí? Por ejemplo, la corteza de transición deformada, por eso hay que tener, o sea, hay que prestar atención, digamos, a esa diferencia de deformada y no deformada. Si la corteza de transición está deformada, ¿cómo va a ser la relación entre los sedimentos y la corteza? Sería discordante. Entonces, en ese caso hablamos de una cuenca construida. ¿Sí? Y por encima de estas cuencas construidas se desarrollan las cuencas compuestas. ¿Sí? Que es donde los sedimentos, cómo van a estar los sedimentos de esta cuenca respecto a la cuenca construida, concordante, ¿sí? Por eso es que por ahí marean mucho estos tres tipos de cuencas, porque vos tenés que tomar en cuenta lo que está por debajo y por arriba para poder diferenciarlo, o sea, y también tenés que tomar en cuenta la corteza. Pero bueno, para que les quede claro, si la corteza está sin deformar, lo que tenemos por encima es concordante, por lo tanto es cuenca residual, ¿sí? O sea, tenemos horizontal la corteza y horizontal los sedimentos, es cuenca residual. Si la corteza está deformada,
lo que tenemos por encima es discordante, por lo tanto la cuenca es construida, ¿sí? Y si tenemos una cuenca construida, donde los sedimentos están en relación de discordancia respecto a la corteza, la cuenca que se desarrolle por encima de esta va a ser concordante y esa es la compuesta, ¿sí? Entonces, si la corteza está deformada, si la corteza no está deformada, es residual. Si la corteza está deformada, es construida. Y por arriba de la construida está concordantemente la compuesta, ¿sí? No sé si se entiende más o menos. No, recuerden que las cuencas de, no, recuerden que estas cuencas ya están fuera del complejo de subducción. No serían cuencas de complejo de subducción, ¿sí? Son cuencas de antearco, variante, cuencas residuales. Cuencas de antearco, variante, cuenca compuesta. Cuenca de antearco, variante, cuenca construida, ¿sí? Son tres cuencas distintas. No están una incluida en la otra. Y además no son cuencas del complejo de subducción. Estamos fuera del complejo de subducción. ¿Se entiende? Bueno, por ejemplo, en este dibujo, ¿qué tipo de cuenca sería esta, por ejemplo? Que ya lo dijo también, si no me equivoco, no sé quién, Ayelén creo que lo dijo, pero bueno, ya ahora con seguridad sabemos que esto sería una cuenca residual porque está concordante los sedimentos de la cuenca respecto a la corteza sin deformar, ¿sí? Y acá habría una cuenca compuesto construida. O sea, podríamos marcar en esta parte una cuenca compuesta o una cuenca construida. Claro, si nosotros consideramos que esto es sin deformar, entonces todo esto es residual, ¿sí? Y en este caso ya directamente no podemos hablar de cuencas ni construidas ni compuestas, ¿sí? Bueno, y después, bueno, vienen las cuencas, podrían venir las cuencas de intramacizo y las cuencas de intraarco, ¿sí? Recuerden que las cuencas de intramacizo son las que ayer hablamos que algunos le habían marcado, que son también cuencas pequeñas, de poco espesor, que se sitúan directamente por encima del arco volcánico, ¿sí? Hasta ahí vamos bien ayer, digamos. El tema era definir, digamos, las cuencas de intraarco, que eso yo les dije que lo vean para que lo charlen un poco y lo definan para esta clase, ¿sí? O sea, la pregunta era, a ver, ahora les proyecto el práctico. La pregunta era si era o no una cuenca de intraarco, ¿sí?
Ahí ya les pongo la figura de práctica. Bueno, si la pregunta era esto, si nosotros tenemos, si esto es o no una cuenca de interarco, perdón, de una cuenca de intraarco. Esta cuenca de lo que es la cuenca del altiplano. Ajá, pero, a ver, ¿cuáles serían las características de una cuenca de intraarco por definición? Que son de poco espesor, con sedimentación volcanoclástica y una tectónica distensiva. Ajá. ¿Qué más? Su ubicación, ¿dónde están ubicadas? Justo después del arco. En el arco volcánico. Al ladito. A ver, cuencas de... Claro, yo no me acuerdo si ayer dijeron cuencas de intraarco o de intraarco. Claro, está intraarco. Claro, las cuencas de intraarco tienen muy poco espesor, se forman dentro del arco. La naturaleza de sus sedimentos es clástica, volcaniclástica y su tectónica es distensiva. O sea, la definición dice que se forman dentro del arco, ¿sí? Y acá, digamos, estaría, en realidad, estaría, digamos, al lado, si el arco magmático es esto, esta cuenca estaría entre el arco magmático y la faja plegada y corrida. O sea, esa sería la definición. Sí, tiene también, es distensiva porque, o sea, las cuencas de intraarco son distensivas, pero tiene mucho espesor. Fíjense que al menos acá son cuencas espesas. Entonces yo estoy revisando los prácticos, mientras, eh, sí, la mayoría creo que lo puso como una cuenca de intraarco. Eso lo hicieron porque Cristina, quizás Cristina les explicó algo diferente y no sé, yo no estuve en esa clase teórica, pero por la definición que todos conocemos de cuencas eh, de intraarco, sabemos que son cuencas ubicadas dentro del arco magmático, dentro del arco. Estoy viendo que algunos me pusieron como definición que son cuencas que están ubicadas entre el arco magmático y la faja plegada y corrida. Por eso depende, digamos, a ver, ¿qué anotaron, digamos, respecto a lo que Cristina les puso como definición para las cuencas de intraarco? Porque veo que estoy viendo los prácticos y algunos pusieron que está dentro del arco magmático y otros pusieron que está entre el arco y la faja plegada y corrida. Profe, yo de la clase con la profe Cristina tengo eso nada más, que es poco espesor, con una sedimentación volcanoclástica y una tectónica distensiva. Y tenemos un grafiquito que ella nos mostró Sí. que está
como abajito del arco magmático. La O de, sea, la de intraarco. sí. Ajá. Yo, profe, anoté que dijo que significa de un mismo arco y que también, bueno, tiene una naturaleza clástica volcánica, la tectónica es compresiva y que para que se forme la cuenca tuvo que haber extensión. Está bien. Y Pero, profe, había una imagen y se encontraba el intraarco en la zona del antearco, o sea, para el lado, si lo vemos en ese ejemplo, sería para el lado de Chile. Entonces, para mí estaba el intraarco para esa zona. Entonces, para mí no era en el antiplano un intraarco. ¿qué pusiste vos, Yo, Daniel? yo en principio puse solamente me guié por el espesor y porque tiene, y las fallas, no, el rift, Ajá. ¿Y qué cuenca le pusiste? ¿Cuenca de Riff? cuenca de rift. Está bien. Porque estoy viendo que muchos pusieron cuencas de intraarco a esa cuenca. Son pocos los que pusieron otro tipo de cuenca. Claro, el profe tiene razón, Dani. Está en la parte del antearco, digamos, el intraarco. Ajá. Y Y tenía bueno, una Sí, duda. sí. También en esa imagen que nos mostró la profe, Mm. dice cuenca frontal y yo no entendía bien a qué hace referencia esa cuenca frontal, si es una cuenca residual. ¿En qué? En esta parte. Donde se ubica la cuenca residual, en una imagen dice cuenca frontal. sí. Ella nos muestra en una diapositiva. Ajá. O sea, ella en la posición. Bueno, primero, antes de pasar a eso, entonces, por lo que dice la teoría es que la cuenca de intraarco son cuencas que se localizan dentro del arco. O sea, o bien a un costado, pero no entre el arco, como pusieron algunos, entre el arco y la faja plegada y corrida, ¿sí? Si seguimos esa definición, lo que estamos viendo nosotros no sería una cuenca de intraarco, sino quizás una cuenca de riff, ¿sí? Después, lo que por ahí algunos están mencionando de que está en el antearco, las cuencas de intraarco, eh, o sea, estarían dentro de, sí, delante, o sea, estaría dentro del antearco. Si nosotros, a ver, lo que le estoy diciendo le muestro en la figura. Eh, yo tengo el arco magmático hasta esta parte, ¿sí? Las cuencas de eh, fosa, prima acreción, cuenca residual construida compuesta, ¿sí? Y las de intramacizo están todas en el antearco, o sea, hacia el oeste del arco. Las de intraarco también son cuencas eh, también son cuencas de antearco. ¿Se entiende? Por lo que estarían eh, ubicadas también desde el arco magmático hacia el oeste. Esa es otra razón también para pensar de que esto, que tenemos el altiplano, no es una cuenca de intraarco. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, por ahí capaz la confusión viene del grafiquito que mostró la profe, porque no sé si quiere que se lo muestre, lo tengo impreso, es porque está del mismo colorcito que el arco magmático. Entonces por ahí quizás la profe había dicho que son rocas que corresponden a toda la formación del arco magmático, que está metamorfizado y todo eso, pero no es que estás dentro del arco magmático, sino que está como un costado. Bien.
Bueno, siendo así, sigue siendo la zona de antearco, ¿sí? Sí, No estaríamos ya del otro lado del arco, del retroarco, ¿sí? Porque recuerden que las cuencas de retroarco ya son las cuencas de Pigivac, las cuencas de antepaís, todo eso es el retroarco, ¿sí? Entonces, el altiplano está ubicado en el retroarco, o sea, no sería una cuenca de intraarco, ¿se entiende? sí, profe. O sea que esta no sería una cuenca de intraarco, una por un lado, porque está del otro lado, está en el retroarco, ¿sí? O sea, no cumple con la definición, digamos, ¿sí? Y también porque fíjense que es una cuenca, no es una cuenca pequeña, como dice la definición, y tampoco sí coincide en que está limitada por fallas, ¿sí? Y que tiene una tectónica extensiva, ¿sí? Pero no cumple del todo los requisitos para ser una cuenca de intraarco, que desde ya tendría que ser una cuenca, estar dentro de las cuencas de antearco, o sea, del otro lado. ¿Se entiende? No sé si quedó claro más o menos por qué el altiplano no sería una cuenca de intraarco. Profe, Sí, en la clase de márgenes divergentes sí, explicó cuenca de interarco y dijo que se debía a tectónica extensional, pero sí, que estaba en el ambiente de márgenes convergentes y sí. que estaban en se generan tras el arco magmático ligado a los movimientos de separación. Y Claro. no sé, sería, Sí, el estaría tema, ubicado. Erika, claro, sí entiendo. El tema, Erika, que sería que acá el interarco está entre dos arcos magmáticos, ¿cierto? Por definición, digamos. O sea, las cuencas de interarco eh, serían cuencas que están entre dos arcos magmáticos. ¿Estamos todos de acuerdo con eso o no? Sí, profe. Bien. Entonces, acá, Erika, fíjate que nosotros tenemos de un lado de esta cuenca del altiplano, tenemos el arco magmático, pero del otro lado tenemos la faja plegada y corrida, ¿sí? No tenemos otro arco magmático, ¿sí? Por lo que no podría ser una cuenca de interarco porque no está entre dos arcos. Ahí tenemos un arco magmático acá, al oeste, y un arco magmático, una faja plegada y corrida hacia el este. ¿Se entiende? Entonces, bueno, en función de eso, digamos, las características más compatibles sería con la cuenca de Riff, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Profe, ¿y si ahí en el altiplano no estarían tan marcadas las fallas, simplemente podría ser una cuenca de retroarco? Exactamente. A veces pasa de que no tenemos fallas marcadas y solamente es una cuenca donde no hay una faja plegada y corrida, por lo que no podría ser un antepaís, pero simplemente una cuenca, como por ejemplo la cuenca neuquina. La cuenca neuquina durante el Jurásico-Cretácico tenía el arco magmático al oeste
Después una cuenca, ¿sí? Una cuenca marina que no tenía una faja plegada y corrida, o sea, era una cuenca que recibía sedimentos y recibía el nombre de cuenca de retroarco en sentido general, sensulato, digamos, ¿sí? Se habla de una cuenca de retroarco, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos características, tenemos fallas, entonces, bueno, es como que esta cuenca tiene, digamos, una compatible con más. Igualmente, vamos a ver esto, esta cuenca la dejemos así como una cuenca de Riff y lo charlamos en la clase del miércoles con Cristina para ver, digamos, terminar de definir, ¿sí? Porque es una cuenca media difícil de definir, pero no cumple las características de una cuenca de intraarco por su posición, por la posición respecto a la tectónica de placa. Pero el miércoles que viene lo vemos en detalle con Cristina, a ver, para que todos estemos de acuerdo con qué tipo de cuenca es esta. ¿Sí? Profe, ¿tendrá algo que ver con las antepaís fragmentado? O porque ahora pensándolo bien, en la parte donde está la K, ¿podría ser como un umbral o no, nada que ver? No, no sería el caso porque el antepaís fragmentado es una cuenca de antepaís, donde la cuenca se está, digamos, fragmentada por fallas horizontales, ¿sí? Y recuerden siempre que la cuenca de antepaís suele, o sea, normalmente limita con una faja plegada y corrida, ¿sí? Acá tenemos, y hacia el otro lado de la cuenca tenemos el cratón. Nosotros en esta cuenca tenemos el arco de un lado y la faja plegada del otro, ¿sí? Y además es una cuenca que no tiene una... Las cuencas de antepaís fragmentadas son cuencas muy alargadas, que se marca muy bien el depocentro, el foredip, y cómo se van acuñando los sedimentos hacia el forebulge, ¿sí? O sea, eso no lo estamos viendo acá. Acá vemos un único depocentro y no se ve bien, digamos, ese acuñamiento hacia este abovedamiento o forebulge, ¿sí? Que sí se ve bien claramente acá. Acá tenemos que la faja plegada y corrida, tenemos el depocentro, y cómo eso se va acuñando hacia el forebulge, ¿sí? ¿Entiende Ah, sí, eso? sí, profe. Está bien. Entonces, esta cuenca la terminemos de definir el miércoles que viene, ¿sí? Por las características no sería compatible del todo con una cuenca de interarco por su posición, pero de intraarco, perdón, pero tiene más características parecidas a un riff, ¿sí? Pero bueno, lo dejamos para verlo el miércoles más en detalle. Después lo que me preguntaron hace un momento es las cuencas residuales, que son cuencas de antearco, ¿sí? Por ejemplo, en este dibujo tenemos, ¿esto qué sería? Tenemos esto, que es corteza, ¿sí? Y, bueno, pareciera que está concordante, ¿sí? Concordante y con lo que está por arriba. El tema es que también acá pasa esto. Podemos ponerle cuenca residual si nosotros consideramos que la corteza es concordante, o bien podemos hablar de una cuenca, la corteza está deformada, esto sería una cuenca construida y arriba una cuenca compuesta, ¿sí? Pero en este caso, si consideramos que esta corteza no está deformada, entonces esto sería toda una cuenca residual. Yo no me acuerdo ayer si les dije que si había una cuenca compuesta acá,
pero todo esto es una cuenca residual, ¿sí? Mirándolo en detalle, si esta corteza no está deformada, todo esto sería una cuenca residual, porque es concordante con la corteza. ¿Se entiende eso? ¿Todos están de acuerdo con esto? Quizás puede confundir, digamos, de que esto pareciera que está sobre el prisma, ¿sí? Y sea una cuenca de prisma de acreción, pero recuerden que las cuencas de prisma son cuencas muy pequeñas que quizás acá no están marcadas. Acá está marcada la fosa nada más. Las cuencas del prisma deberían estar acá, sobre esta, ¿sí? Y estos serían cuencas residuales, y todo lo que tenemos acá pequeño serían las cuencas de intramacizo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda sobre esta parte del gráfico? Profe, Sí. cuenca frontal es sinónimo de estas cuencas residuales y eso, o sea, encerrarían todas estas cuencas que tenemos. Cristina les habló del término cuenca frontal. Dijo, nos dio un gráfico y en el gráfico aparece cuenca Sí. frontal en donde dice que la cantidad de sedimento puede exceder los límites, entonces se extendrían sobre el prisma. Claro. Sí, ya entiendo lo que... Miren, por ejemplo, en este gráfico, eh, fíjense que acá habla de slope basing, que son las cuencas, digamos, con pendiente, con mucha pendiente, ¿sí? Eh, sí, estarían ubicadas, digamos, dentro del prisma. ¿Cómo me decías que eran cuencas dentro del prisma? No, 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 o sea que Sí, hay una cuenca que se llama cuenca frontal, que sí, está entre el prisma y una cuenca de intraarco según el grafillito, sí. y decía que a veces la cantidad de sedimento podía exceder los límites y extenderse sobre el prisma. Ah, bien. Claro, sí. Sería en este caso, sería el caso, por ejemplo, a ver, yo les muestro, veamos este otro, a ver, les voy a mostrar el gráfico que se ve mejor acá. Fíjense esta de figura, que es más clara. Esto sería la cuenca, digamos, residual que dijimos recién. Cuando a veces el sedimento, hay mucho aporte de sedimento desde el arco, esta cuenca se colmata y los sedimentos pasan a las cuencas del prisma. ¿Se entiende? Entonces sí, la cuenca frontal en ese sentido serían las cuencas, estarían ubicadas en las cuencas, en la posición de las cuencas residuales. Pero, o sea, tenemos el arco magmático, hay mucho aporte de sedimento, estas cuencas colapsan o se colmatan y el sedimento pasa a las cuencas del prisma. No sé si se entiende eso. Sí, sí, profe. Y en el caso este del práctico, quizás no se ve claramente porque ahora le estoy poniendo el práctico, porque en el práctico no están bien marcadas las cuencas del prisma de acreción. Fíjense que
acá. O sea, este es el prisma, esta es la fosa, este es el prisma, y esta sería la cuenca residual. ¿Sí? O sea, acá no están marcadas las cuencas del prisma. ¿Sí? Entonces, no se ve bien claramente lo que dice Ayelen de que esa cuenca colmata y pasa a las cuencas del prisma. Ahora fíjense, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sería el ángulo de subducción de este margen convergente respecto a la otra figura? ¿Mayor o menor? Es mayor ¿Bajo? el ángulo. ¿Por qué no sería mayor? Porque existen pocos kilómetros entre la fosa y el arco. Perfecto. Fíjense que está todo muy junto. O sea, hay pocos kilómetros y las cuencas estas residuales o frontales son muy pequeñas. A diferencia de la otra figura donde era una cuenca residual muy amplia, muy grande, y porque tenía un menor ángulo de subducción, lo que generaba que el arco esté alejado del borde. ¿Se entiende? Bueno, ahora para ir terminando la consulta, la otra pregunta que yo les dije era si esta cuenca, la cuenca de Chiquitos, era una cuenca de Riff o era el Back Bulge de la cuenca de Antepaís. ¿Qué pensaron respecto a esta cuenca? A ver, ¿qué puso vos, Ayelen, cómo lo describiste esta cuenca? ¿Como parte del Antepaís o más bien como otra cosa? Bueno, Nico nos dice que para él es una cuenca de Riff. ¿Sí? Yo le voy preguntando uno por uno para ver qué opina. Ayelen, para vos, ¿qué sería? ¿Una cuenca de Riff o parte del back push del Antepaís? Ah, no, después de, después de pensarlo es de back bulge. Para vos No, no, sería no, el no, 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 de riff, de riff. de Riff. Vos lo pusiste en el práctico como parte del Back bulge. Antepaís. Bien, como back push. Bien. Vos, Camila, ¿qué opinas? O Clara, Clarita, ¿vos qué opinas? ¿Para vos es una cuenca de Riff, esta cuenca de Chiquitos, o el back push? Parece una cuenca de rift porque ¿Qué tiene opinas? las fallas directas y además Sí. el depósito de carbonatos, pero a simple vista sí, sin parece un balbush. Yo le hubiera puesto Claro, balbush. claro, sí. Es cierto lo que decíamos ayer un poco. A simple vista parece ser parte del Antepaís, ¿sí? Pero cuando uno empieza a ver a detalle estas características más específicas, pareciera más compatible con una cuenca de Riff, ¿sí? Daniel, ¿vos qué opinás? También opinaba lo mismo, que Claro, pensaba lo mismo por la falla directa y por el material carbonático. claro. Erika, Sí, también de Rift, o sea, para mí no parecía de Antepaís por los sedimentos que parecen carbonáticos y además son distintos a los que están a la izquierda. O sea, a la exactamente, eso izquierda también. dice DC, en cambio a la derecha
otra simbología, B, E, Mm. no es lo mismo. Esa también es una Mm. buena observación. Fíjense de que los sedimentos que están a la izquierda son la OSD, es la edad, es ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, ¿sí? Y en cambio lo que tenemos del otro lado es cretácico, ¿sí? Esta letra a ver, pareciera que es cretácico, ¿sí? Y además de la letra, también la trama es diferente. Es roca carbonática, mientras a la izquierda tenemos rocas areniscas, pelitas, areniscas, pelitas. Acá son diamictitas, estos triángulos son del carbonífero, son diamictitas, ¿sí? En cambio acá tenemos todo más que nada carbonático. Así que bueno, pareciera que esa es otra razón. Profe, ¿Sí? la variante es Rift intracontinental, ¿así? O Rift Rift. intracontinental, sí, exactamente. Eh, para vos, Federico, ¿qué opinas? Sí, profe, yo también pensaba lo mismo, digamos, por el tamaño, más que nada también. Está Pero bien. igual no estaba Sí, seguro. está bien. Eh, Leandro, sí, está bien. Y Tomás, bueno, Nico ya nos dijo que para él es una cuenca de Riff. Tomás, Por su posición, yo también había puesto Backbush, pero bueno, por todo lo que dijeron, tiene más sentido que sea de Riff. claro, bueno. Bien, entonces ya para terminar la consulta, bueno, a menos que tengan otra pregunta, esto tiene más características, de nuevo, por la posición, sería parte del antepaís, pero por la característica es más compatible con un riff. Igualmente, esto lo vamos a ver de nuevo el miércoles, vamos a debatirlo con Cristina para que estemos todos de acuerdo en qué tipo de cuenca es, ¿sí? Eh, y bueno, las otras cuencas ya las terminamos de analizar, pero bueno, de nuevo, siempre antes de definir una cuenca traten de ver obviamente que es importante, lo primero principal es ver la posición que tiene. Está en el antearco, está en el retroarco, ¿sí? Para poder descartar, digamos, si yo estoy en retroarco, no puede ser una cuenca por ejemplo, de intramacizo, ¿sí? O de intraarco, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo primero y principal. Y después analizar en detalle, digamos, si tiene fallas, si tiene la edad de los sedimentos que concuerde con, si por ejemplo en el caso del antepaís, que los sedimentos o sea, el antepaís tiene varias partes, que los sedimentos coincidan, ¿sí? Una cuenca de antepaís no tiene tectónica distensiva, ¿sí? Es toda tectónica compresiva. ¿Qué más? También el tamaño, analicen el tamaño, si es compatible con la definición, ¿sí? Y también, bueno, o sea, vean en detalle. Primero, ubiquen la cuenca en su posición respecto a la tectónica de placas, antearco, retroarco. Y después analicen en detalle para ir descartando las posibilidades, ¿sí? ¿Alguna otra consulta que tengan? Sí, a esa cuenca de Rift yo le había puesto que el mecanismo de subsidencia era mecánico. ¿Es así? ¿O no? Bueno, por eso en el práctico de ayer yo les pedí que ustedes describan las etapas de una cuenca de riff, ¿sí? El pre-riff, el sin-riff y el post-riff, y que analicen cómo es el mecanismo de subsidencia en cada etapa, ¿sí? Dijimos que a veces pueden haber más de un mecanismo, ¿sí? Normalmente hay más de un mecanismo, ¿sí? Lo más común es que haya más de un mecanismo de subsidencia, ¿sí? Por ejemplo, en la cuenca de riff tenemos
tenemos vulcanismo, lo que puede dar un poco de calor para una subsidencia termal, pero hay que pensar si es la principal subsidencia, ¿sí? Eh, o sea, en la cuenca de Rift, la principal subsidencia sería más que nada mecánica, ¿sí? No tanto termal, porque si bien hay calor, hay actividad volcánica, no genera tanta subsidencia termal, ¿sí? Eh, la principal subsidencia de una cuenca de Rift es mecánica, también relacionando a lo que vimos ayer por las fallas. Recuerden que en la etapa de Sim Rift se activan las fallas y eso genera mucha subsidencia. O sea, es mecánica por la parte por las fallas. ¿Se entiende? Pero también piensen en esto, que por eso el práctico que les pedí ayer, la subsidencia mecánica por fallas no está presente en toda la etapa del rift, porque después cuando pasamos al post-rift, esas fallas directas dejan de actuar. Incluso ya en la etapa final del post-rift, esas fallas directas se invierten, ¿sí? Y pasan a ser fallas inversas, ¿sí? Y al ser una falla inversa, eh, la subsidencia cambia, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, es importante que tengan en cuenta eso. O sea, hay cuencas donde la subsidencia es de un solo tipo y no va a cambiar. Puede tener subsidencias, otro tipo de subsidencias menores. Pero hay otro tipo de cuencas como la de Riff, donde depende de qué etapa sea de formación, puede, por ejemplo, en el pre-riff va a ser mecánica por sobrecarga, en el sim-riff va a ser mecánica por fallas, y con algo de subsidencia termal. En el post-riff la subsidencia disminuye, deja de haber subsidencia por fallas, y la subsidencia más que nada será por lo poco de subsidencia que hay, es también por sobrecarga, ¿sí? Por la acumulación de sedimentos, por la pila sedimentaria. Entonces, tengan en cuenta eso también. Por ejemplo, si a ustedes en el parcial o en el final se les pregunta cuál es el mecanismo de subsidencia en una cuenca de Riff, ¿sí? Tendrían que poner que en la etapa de pre-Riff la subsidencia es mecánica por carga de sedimentos, en la de sim-riff sería mecánica por fallas y con algo de suficiencia termal, y en el post-riff la suficiencia prácticamente es baja, a nula, y la única suficiencia que hay es por carga de sedimento. En cambio, una cuenca de antepaís, básicamente la suficiencia es un solo tipo de subsidencia. En el pre-riff la subsidencia es mecánica por carga de sedimento, ¿sí? Carga, sobrecarga, tienen varias formas de describirlo. En el sim-riff la subsidencia es mecánica por fallamiento, ¿sí? Y en el post-riff la subsidencia es muy baja, nula, del tipo también por sobrecarga. En el sim-riff, acuérdense que también puede haber algo de subsidencia termal, ¿sí? En cambio, en una cuenca de antepaís, la subsidencia es prácticamente la misma y es siempre eh, mecánica por la carga de sedimento. No va a haber subsidencia termal, no va a haber subsidencia por fallas, ¿sí? En toda su evolución, desde que la cuenca de antepaís se forma hasta su etapa final, la cuenca, siempre la subsidencia va a ser mecánica por carga, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, no podemos decir que la subsidencia en un rift es solamente mecánica por carga de sedimento si tenemos una etapa de evolución donde se forman fallas directas que son muy importantes para la subsidencia. Tampoco podemos dejar de un lado la subsidencia termal, que es cuando tenemos vulcanismo. ¿Se entiende?
Y bueno, otra cosa también es que si bien yo digo que el tipo de subsidencia de una cuenca antepaís es siempre por carga de sedimento, no quiere decir que la tasa de subsidencia va a ser la misma. Recuerden que ese es otro concepto importante, que es la tasa de subsidencia. O sea, hay momentos donde la subsidencia es muy alta, muy baja, moderada, ¿sí? O sea, no es el tipo de subsidencia, sino la tasa de subsidencia. O sea, yo tengo en la cuenca antepaís, la subsidencia siempre va a ser por carga, ¿sí? Pero hay momentos donde la subsidencia va a ser muy alta, otros momentos donde va a ser muy baja. O sea, la intensidad va cambiando, pero el tipo de subsidencia es la misma. Ese es otro concepto que también tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Ahora les hago una pregunta para ver si entendieron, y bueno, ya con esto termino. En un antepaís, una cuenca de antepaís, ¿sí? ¿Dónde es más fuerte en cuanto a intensidad la subsidencia? La subsidencia por carga. ¿En qué parte de una cuenca de antepaís la intensidad de la subsidencia es mayor o más importante? La intensidad. En el foro. Perfecto, en Ford. ¿Sí? También ese es otro ejemplo. No solamente la intensidad de la subsidencia no solamente va a cambiar en el tiempo, sino también en el espacio. En algunas partes de la cuenca la subsidencia va a ser mayor y en otras partes va a ser menor. En el caso del antepaís, en el Ford Deep, donde tengo toda la mayor acumulación de sedimentos, de pilas sedimentarias, va a haber mayor subsidencia. Es por eso también que recibe más sedimento, porque se genera más espacio para la acumulación. Eso genera que haya más sedimento, más espacio y así sucesivamente. Por eso es la parte más espesa. Entonces la intensidad no solamente varía en el tiempo, o sea, por ejemplo, que hoy la subsidencia es 2 metros por minuto, mañana es 4 metros por minuto y pasado mañana es 0 metros por minuto. Sino también que en el espacio varía, en función de qué parte de la cuenca estemos, ¿sí? Y en el caso del RIF, no solamente cambia en la intensidad de la subsidencia en el tiempo, sino también el tipo de subsidencia. En un RIF, el tipo de subsidencia cambia. Primero es mecánica por carga, mecánica por falla y después mecánica de nuevo por carga. Y en la etapa del medio, también hay por termal. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Y bueno, si no, cualquier otra cosa lo vemos el miércoles. O sea, el miércoles antes de que Cristina empiece la teoría o después, cuando termine, vemos estas dudas que teníamos de estos dos tipos de cuencas para terminar de cerrar el tema cuencas. Igualmente ese día, cualquier otra duda que tengan de cuencas, la podemos ver ese día al final, cuando Cristina finalice la teoría. ¿Sí? Recuerden que, como ya les comentó, el parcial es el jueves. ¿Sí? Yo tengo una duda, por, por decirlo así. Si yo quisiera marcar, digamos, por ejemplo, en la cuenca de Antepaís el espesor, ¿hasta dónde lo marcaría? En cuanto a la litología, si quisiera colorear, digamos, las Es buena capas. pregunta. Sí, es buena pregunta esa. En una cuenca de país, bueno, fíjate que en este caso, en el caso que estamos viendo nosotros, sería el basamento, es todo esto, el precámbrico, ¿sí? También, porque vos para poder responder esa pregunta tenés que diferenciar cuál es el basamento y cuál es la cuenca, ¿sí? Entonces, fíjate que todas estas rocas ordovícicas, cámbricas y el precámbrico son basamento, ¿sí? Eso no lo podés considerar como el relleno sedimentario.
porque son rocas muy antiguas, muy viejas, que fíjate que si vos prestás atención al dibujo, todo, todas estas láminas de roca están verticales. O sea, se depositó antes de que se forme la cuenca, ¿sí? O sea que todo el basamento precámbrico, el cámbrico y el ordovícico se depositó antes de que se forme la cuenca antepaíses. Entonces ahí vos podés marcar que desde dónde dibujo o marco o pinto la cuenca antepaíses. Desde el silúrico, ¿sí? Desde el silúrico, sí, del silúrico, ¿sí? Fíjate que el silúrico, el devónico, el carbonífero y lo que está por arriba, el cretácico y el terciario, eso sería parte de la cuenca antepaís. Lo anterior no, porque lo anterior, fíjate que está todo deformado. El cámbrico, el ordovícico, está deformado. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bueno, chicos. Es buena pregunta la que hiciste, Daniel, pero acuérdense de que ustedes vieron en geología general que tienen que ver el principio de sucesión de eventos, ¿sí? Con el cual ustedes, cuando cursaron geología general, tenían que marcar qué pasó primero, qué pasó después. Entonces, si yo veo una capa vertical de rocas cámbricas ordovícicas, evidentemente eso no es parte, digamos, de la cuenca, porque la cuenca, si fuese parte de la cuenca, tendría que estar toda la cuenca deformada, ¿sí? En cambio, vemos que la cuenca está horizontal prácticamente. O sea que primero fue el cámbrico, el ordovícico, la deformación del cámbrico y del ordovícico, y después se generó la cuenca y se rellenó con silúrico, devónico, carbonífero, cretácico y terciario. ¿Sí? Bueno, o sea, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, Por mi parte no, profe, gracias. No me importa buenísimo. tampoco. Genial, chicos. Bueno, entonces, como les digo, si tienen alguna otra pregunta, el miércoles quizás después de clase hacemos un par de... respondemos algunas consultas antes del parcial. ¿Mm? Bueno, chicos. Gracias, Hasta chicos. luego, profe. Nos vemos.